Todo comenzó como un regalo inofensivo. Mi tío, quien ama viajar y explorar diferentes culturas, regresó de Brasil con una muñeca que, según él, era muy popular entre los locales. La muñeca tenía características únicas: piel de porcelana tan blanca que casi parecía azulada bajo ciertas luces, ojos grandes y oscuros que parecían seguirte por la habitación, y un vestido tradicional brasileño lleno de colores vibrantes. Era hermosa, de una manera un tanto escalofriante. Mi tío dijo que pensó en mí al verla porque sabía cuánto me gustaban los objetos de arte y coleccionables únicos. Así que, sin más preámbulos, la muñeca encontró su lugar en una estantería en mi habitación. La primera noche con la muñeca en mi habitación fue la primera vez que soñé con ella. En el sueño me encontraba en una calle solitaria de un pueblo que sentía extrañamente familiar, como si fuera de Brasil, aunque nunca he estado allí. La muñeca estaba a mi lado, caminando conmigo. Sí, caminando. Pero en el sueño, esto no me parecía extraño. Nos dirigíamos hacia una fiesta vibrante, llena de música y risas, pero a medida que nos acercábamos, la música se tornaba cada vez más distorsionada y las risas se convertían en gritos. Miré hacia abajo hacia la muñeca y sus ojos habían cambiado de una expresión dulce a una mirada seria y penetrante. Desperté justo cuando ella levantaba una mano hacia mí. Los sueños continuaron cada noche, cada uno más intenso y perturbador que el anterior. En otro sueño, estaba en mi casa, pero no se sentía como mi casa. Las paredes estaban decoradas con tapices extravagantes y las luces parpadeaban con un ritmo casi hipnótico. La muñeca estaba sentada en una silla al otro lado de la sala, mirándome fijamente mientras yo intentaba moverme hacia la puerta. Sin embargo, cada paso que daba hacia adelante, ella se deslizaba hacia mí, sin mover sus piernas. La habitación se hacía más pequeña, y los sonidos de una melodía triste y lenta comenzaban a llenar el aire, presionando contra mis oídos. Me desperté sudando frío, con la sensación de que la muñeca realmente se había movido de su lugar en la estantería, aunque estaba exactamente donde la había dejado. Después de varias semanas de estos sueños, comencé a notar cambios sutiles en mi comportamiento y en mi entorno. Me sentía constantemente cansado, como si nunca descansara completamente. Mis amigos y familiares comenzaron a comentar que parecía distante, ausente, como si parte de mí estuviera siempre en otro lugar. Comencé a temer la hora de dormir, sabiendo que cada noche traería otra experiencia aterradora con la muñeca. Una noche, el sueño fue particularmente vívido. Me encontré en un bosque espeso y oscuro. La neblina cubría el suelo y podía oír el crujido de las hojas secas bajo mis pies. La muñeca estaba conmigo una vez más, sosteniendo mi mano con una fuerza sorprendente para algo hecho de porcelana. Nos detuvimos frente a un claro donde había un círculo de piedras antiguas, similar a un altar. La muñeca me soltó la mano y comenzó a bailar alrededor del círculo de piedras. A medida que danzaba, su figura comenzó a cambiar, volviéndose más alta y menos definida, como si se estuviera desvaneciendo en la niebla. Pero entonces se detuvo bruscamente y se volvió hacia mí. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraron fijamente, y una voz que no parecía humana dijo: «No me dejes». Desperté gritando. Tras ese sueño, decidí que no podía seguir así. Hablé con mi tío sobre los sueños y la muñeca. Él parecía perplejo y preocupado, y sugirió que quizás sería mejor deshacerme de ella. Al principio, me resistí a la idea, sintiendo un vínculo inexplicable con la muñeca, como si de alguna manera deshacerme de ella fuera a traer consecuencias peores. Pero finalmente, la lógica y el miedo a lo que podría seguir si la mantenía, ganaron. Una tarde lluviosa, llevé la muñeca a un río cercano, un lugar que siempre me había parecido pacífico y reconfortante. Con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por un profundo alivio, lancé la muñeca al agua. La vi ser arrastrada por la corriente, sus ojos grandes y oscuros desapareciendo bajo las olas. Desde ese día, los sueños cesaron. Ahora, meses después, todavía siento una extraña tristeza cuando pienso en la muñeca, pero nunca he vuelto a soñar con ella. Quizás algunas cosas, especialmente aquellas que traemos de lugares lejanos y desconocidos, vienen con ecos de sus propias historias
historias que no estamos destinados a compartir. Y a veces, lo único que podemos hacer es dejarlas ir, esperando que en su lugar encontremos paz. Este sucedió cuando mi madre estaba embarazada de mí. Esta es una historia familiar que siempre se cuenta en las reuniones familiares como anécdota, pero que siempre me provocaba pesadillas de pequeño. Mi madre estaba embarazada de 4 o 5 meses. Nunca me quedó claro. Recuerdo que ella siempre relataba cómo estaban haciendo compras mi madre y mi hermana mayor, que en ese entonces ella tenía 6 años. En una de esas tardes encontraron un piano de juguete bastante bonito y antiguo. Era de roble, pintado de negro y no más de 50 centímetros de alto. Mi hermana, llamada Micaela, se enamoró de él desde el primer momento. Micaela aprendió a tocar el piano de manera sorprendentemente autodidacta. Practicaba día tras día. Nadie en casa se explicaba cómo fue que aprendió a leer partituras sin tener un profesor o alguien en la casa que supiera algo de música. Además, en ese tiempo, Micaela tenía muchos amigos imaginarios. Al principio, parecía algo normal, hasta que una noche entró al cuarto de mis padres afirmando que su amiga imaginaria no la dejaba dormir y que le daba mucho miedo. Allí mi madre empezó a sospechar porque había leído en un libro de psicología infantil que los amigos imaginarios servían a los niños como una forma de expresar emociones reprimidas. Una tarde, mientras mi madre descansaba en el sofá, Micaela jugaba con sus muñecas cerca del lugar donde antes estaba el piano. De repente, mi madre escuchó a Micaela hablar en un tono bajo, casi susurrando, como si no quisiera ser escuchada. Curiosa, se acercó discretamente para escuchar mejor, pensando que tal vez Micaela estuviera hablando con sus amigos imaginarios nuevamente. Pero lo que oyó la dejó helada. Micaela no hablaba sola, sino que respondía a preguntas que alguien más hacía, preguntas que mi madre no podía oír. No quiero, decía Micaela con voz temblorosa. No sé tocar eso. Me enseñaste mal. Mi madre intervino rápidamente, llevándose a Micaela de la habitación. A la mañana siguiente, Micaela estaba abajo jugando de nuevo con su piano. Mi madre se encontraba en la cocina cuando mi hermana comenzó a gritar. Corrió a ver qué pasaba cuando vio una figura negra por el rabillo del ojo esconderse detrás de la niña. Mi madre levantó a mi hermana del suelo, pero detrás de ella no se encontraba nada. Salieron corriendo de casa. Llamaron a mi padre del trabajo. Este revisó la casa, pero tampoco encontró nada. No se explicaban qué podía estar ocurriendo. Mi madre esparció agua bendita por toda la casa, trajo a un cura para que la bendijera y colocó crucifijos en todos los cuartos. A mi padre le pareció eso un poco exagerado, pero por el bienestar de su esposa y por evitar discusiones innecesarias, no dijo nada. Un día, cuando mi madre y mi hermana se encontraban de nuevo solas en casa, porque mi padre se tuvo que marchar unos días fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo, mi madre se levantó repentinamente por la melodía de un piano. Esta era serena pero espeluznante. Ya era innegable. Había algo raro con la casa desde que compraron aquel maldito piano. Mi madre fue corriendo al cuarto de Micaela, aseguró la puerta y esperó despierta a que fuera de día para salir de casa. Recién amaneció, agarró el piano y se deshizo de él quemándolo en el patio. Desde ese día, la paz volvió a nuestra casa, pero la historia sigue causando escalofríos cada vez que se cuenta en las reuniones familiares. Micaela dejó de hablar de amigos imaginarios y nunca más tocó un piano. Pero una tarde, mientras mi madre la ayudaba a ordenar su cuarto, encontraron una pequeña caja de música entre sus juguetes, una caja que no recordábamos haber comprado jamás. Decidieron abrir la caja para ver su contenido y, para nuestra sorpresa, empezó a tocar una melodía muy similar a la que el piano de juguete solía emitir. Micaela reaccionó de manera abrupta, exigiendo que cerraran la caja y la tiraran. Mi madre, confundida pero preocupada por la angustia visible en la cara de mi hermana, accedió y se deshizo de la caja inmediatamente. Así que, sí, esta historia siempre me dejaba pensando y con miedo de niño. Ahora que lo pienso, puede que solo haya sido la imaginación de una niña combinada con las hormonas de una madre embarazada y el estrés de un padre trabajador. Pero, ¿y si no?
En fin, esto fue lo que sucedió y por qué en nuestra familia hay quienes todavía se resisten incluso a tener pianos de juguete en casa. Desde que era niño, siempre me fascinaron las antigüedades que mi abuelo coleccionaba. Cada objeto en su enorme casa parecía contar una historia propia, una más intrigante que la otra. Pero nada captó mi atención como la vieja caja musical que encontré un día en el desván, mientras ayudaba a mi abuela a limpiar. Era una caja de madera oscura con intrincados grabados en su superficie, y cuando la abrí, una melodía lenta y dulce comenzó a sonar. La música, aunque hermosa, tenía un tono melancólico que me dejaba un sabor agridulce. La caja musical se convirtió en mi posesión más preciada. La llevé a casa y la coloqué en mi habitación. No sabía que ese simple acto cambiaría mi vida de manera tan drástica. Todo empezó una noche tranquila, apenas unos días después de que la caja llegara a mi poder. Me desperté sobresaltado por el sonido de la música. Miré hacia la caja, confundido, ya que nunca la había dejado abierta. La cerré de nuevo, pensando que quizás no lo había hecho bien la última vez. Las siguientes noches, el mismo fenómeno ocurrió repetidamente. La caja musical se abría por sí sola, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche, y su melodía llenaba la oscuridad de mi habitación. Cada vez que esto sucedía, sentía una sensación inexplicable de tristeza y desasosiego. No obstante, lo atribuía a la falta de sueño o quizás a la influencia de las historias de mi abuelo. Una semana después de estos extraños incidentes, decidí investigar más sobre la caja. Mis abuelos habían fallecido hace algunos años, por lo que no podía preguntarles directamente, pero recordé que mi abuela solía llevar un diario. Busqué entre las viejas pertenencias que heredé y encontré el diario mencionado. Hojeándolo, descubrí una entrada que hacía referencia a la caja musical. Según el diario, la caja había pertenecido a una joven que vivía en la misma casa hace muchos años. La joven había sufrido una gran pérdida. Su prometido había muerto en un accidente justo antes de su boda. La melodía de la caja era la misma que había sonado en su compromiso, y se decía que la joven nunca superó su muerte. El descubrimiento me dejó inquieto, pero decidí mantener la caja, movido por una mezcla de curiosidad y un deseo inexplicable de no separarme de ella. Sin embargo, las noches siguientes se volvieron más perturbadoras. La música no solo sonaba por las noches, sino que también comenzó a hacerlo durante el día, cuando nadie más estaba cerca para escucharla. Incluso amigos que venían a casa comentaban sobre la tristeza que la melodía les provocaba, sin saber nada de su historia. Un mes después, decidí que necesitaba ayuda. Contacté a un experto en antigüedades, esperando que tal vez pudiera darme una explicación lógica o una solución. El experto examinó la caja, y aunque confirmó su valor y antigüedad, no pudo explicar los sucesos extraños que la rodeaban. Sugerí que tal vez la madera, vieja y gastada, estaba reaccionando de alguna manera a los cambios de temperatura, haciendo que la caja se abriera por sí sola. No convencido del todo, regresé a casa con más preguntas que respuestas. Decidido a desentrañar el misterio, instalé una cámara en mi habitación para grabar la caja durante la noche. Lo que capturó la cámara esa noche me dejó sin palabras. La grabación mostraba claramente cómo la tapa de la caja se levantaba lentamente por sí sola y la música comenzaba a sonar, sin intervención alguna. Más impactante aún fue ver cómo, al sonar la música, las sombras en la habitación parecían moverse sutilmente, como si danzaran al ritmo de la melodía. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía mantener en mi casa un objeto que claramente tenía algo extraño y potencialmente perturbador. La mañana siguiente, llevé la caja de regreso al desván de mis abuelos, convencido de que algunos objetos están mejor en el pasado y que no todas las respuestas deben ser descubiertas. Aunque me deshice de la caja, la melodía sigue resonando en mi mente de vez en cuando, recordándome que algunas historias están mejor sin final.